Estudio, el licenciado Nicolás de Bernardi. Un aplauso grande, muchas gracias Nico por Gracias, buenos venir. días, ¿cómo va? Es ¿Cómo el andan? momento en el que nos parecemos mucho a un buen medio de comunicación, cuando aparecen dos licenciados, cada uno desde su lado, nos Discúlpenme, cuentan licenciados. sus cuestiones específicas, como Gaby, como Nico ahora también, y aparte en un tema que a mí particularmente me conmueve un montón porque hace como esta cosa de empezar a escribirnos de nuevo, que es la rebelión de los comuneros en principio, pero bueno, cada 15 días ahora hemos ahí como podido lograrlo, por lo menos con alguna continuidad, que esté el Nico ahora con nosotros para contarnos un poco de historia. ¿Qué haces, Nico? Gracias, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, placerazo enorme como siempre. Igualmente, de verdad un gusto estar por acá. Nico, hace 250, este año se cumplen 250 años de la rebelión de los comuneros de Tras la Sierra. El Exactamente, título en sí es un montón, como título ya nomás. sí. Hubo una rebelión hace 250 años, hubo una rebelión en Tras la Sierra, que uno imagina que era un lugar que no estaba habitado por nadie, más que por Dios o el diablo, decía Luis Heredia cada tanto, pero no. No, en realidad estaba comenzando a ser habitado, ¿no es cierto? Después de la conquista, Si querés ponerte más cerca, traete el piso del ahí micrófono. va. Exacto, ahí va. Después de la conquista quedó bastante deshabitada la región, a los pueblos originarios los amontonaron en el pueblo de Nono y el resto se repartió como estancias. Pero en el siglo XVIII, principios del 1700, comienza un proceso donde la gente de Córdoba y las ciudades iba a vivir al campo, empieza a recuperarse la población y se forma en toda esta región de las sierras, digamos, un campesinado de una economía de producción básica de subsistencia, gallinas, mucho chivo, alguna oveja, alguna vaca, alguna mula. eh, y algo para comercializar. Esta zona particularmente sobre el camino entre Cuyo y Córdoba. En aquel momento todavía el río Cuarto, lo que ahora sería la línea de Achiras, río Cuarto, La Sí. Punilla, Naschel, estaba al borde del territorio indígena. Entonces era bastante complicado el comercio por ese lado, pasaban por acá. Como que la Patagonia o el sur empezaba ya desde ahí. Exactamente. Es más, tras la sierra era un destacamento de frontera. Porque todavía no estaba ni Villa Mercedes ni ninguno de estos pueblos en el sur, ni siquiera Chiras, ni siquiera Río Cuarto. Ujú. Entonces, en realidad la frontera, nuestro lado de la frontera estaba acá. Después un territorio intermedio y después ya estaban pueblos originarios que comienzan en esos momentos finales del 18, 1760, atacar algunas estancias que estaban un poco más al sur, más expuestas. Ujú. Por eso el comercio pasa por acá. Antes de que nos metamos en tema, mencionaste que después de la conquista habían amontonado a los pueblos originarios en Nono. Sí, ¿Qué registro hay de eso? ¿O qué mucho. hay? Después si querés lo charlamos un Sí, día porque le podemos hay dedicar un programa. puntualmente, o sea, hay puntualmente un... Sí, eh, están los documentos, es de 1598, me parece, creo que en octubre-noviembre de 1598, se hace un relevamiento de pueblos de indios y ahí se da la orden, o sea, se hace un relevamiento de todos los pueblos del valle. Y ahí se da la orden de que se le asigne las tierras del pueblo de Nono a todas las comunidades. Entonces los van barriendo, que ya estaban diezmadas por la viruela, las pestes que llegaban, algunos enfrentamientos que hubo en 100 años después, ¿no? Claro. 1593, claro, o sea, 100 años después la población se está recuperando. En un principio, después de la conquista, se forman las estancias para exportar, o para exportar, no, para vender mulas al Potosí, no era exportar porque era dentro de la misma región. Ujú. Y cuando estamos hablando nosotros, 1774, tenemos que tener en cuenta que no solo no existía Argentina, faltaban 30 y pico de años para la Revolución de Mayo, sino que tampoco existía el virreinato del Río de la Plata. Éramos virreinato del Perú, la capital estaba en Lima, éramos una región bastante marginal en todo eso. Por otro lado, había también algunas cuestiones que esto era general en todos los territorios españoles, porque los reyes del momento, los Borbones, empezaron a desplazar a los criollos, a los nacidos en América, de los cargos de poder que tradicionalmente los venían ejerciendo desde la conquista,
O sea, sus padres conquistaron y ellos quedaron, y sus nietos y los hijos de sus hijos, y llega un momento que la corona dice, paren, porque ya teníamos varias generaciones de americanos que tenían sus entuertos, limpiaron a los criollos y empezaron a poner españoles, o sea, mandaron funcionarios Otra de vez. España para... Cortaron claro, la descendencia, digamos. o sea, les cortó el poder de mando a los Sí. criollos. Y Exacto. pusieron peninsulares por todos lados. ¿Años? Eso volvemos a Y eso ubicarnos. vamos más o menos a mediados de 1700, 1738 hay algunas medidas, otras en la década del 40. Son distintos reyes que en el siglo XVIII van a tomar una serie de medidas que se conocen como las reformas borbónicas, porque eran los borbones. Si alguno lo escuchó en el colegio, reformas Sí. borbónicas, bueno, eso. Desplazar a los criollos, por un lado, crear nuevas administraciones. Después aparece en ese contexto el virreinato Historia del de Río la tercer Plata. año. Exactamente. Y además subir algunos impuestos. Y aparecen impuestos nuevos, la CISA, la alcabala, impuestos al comercio interno que antes no existían. La presencia del rey y de la autoridad está marcada desde el virreinato del Río de la Plata, Acá todavía no, desde Acá. el virreinato del Perú. En del Perú. virreinato del Perú, Desde y Lima. que tenía su sede en Lima. El virreinato del Perú tenía su capital en Lima y estaba dividido en provincias, o mejor dicho, en gobernaciones y capitanías. Nosotros pertenecíamos a la gobernación del Tucumán, pero San Luis pertenecía a la capitanía de Chile. Ajá. Cuyo miraba hacia Chile y dependía de Chile. Las ciudades fueron fundadas desde Santiago de Chile y siempre estuvo bajo su Mirá órbita. vos. Dentro de estas reformas después van a pasar al virreinato del Río de la Plata y ahí se integran a lo que ahora es Argentina. O sea, todo este sector estuvo en la frontera siempre, Exactamente. por una cosa o por otra. San Luis Y Córdoba, éramos que estamos frontera. tan pegados, Éramos frontera. estábamos divididos administrativamente por dos centros distintos. Mirá. Nosotros pertenecíamos al Tucumán, que junto con todo lo que es el noroeste argentino hasta Salta. Santiago, Catamarca, toda esa O sea, éramos parte. el límite De Córdoba de para la, arriba. de la gobernación de Tucumán. Exactamente. Mientras que San Luis era el otro límite de Con la Cuyo. capitanía de Chile, de Cuyo. Exactamente. Y ambos estábamos contra la frontera con el indio, o sea, los límites del virreinato directamente. Estábamos, digamos, En el culo del mundo. propiamente- Exactamente. Y ¿Y la Patagonia todavía estaba? Era indígena. Era indígena. Era todavía. indígena, totalmente. La autoridad ahí estaba representada por... Acá en el valle estaba representada por dos españoles, un juez de alzada, un juez de paz, digamos, un juez local, y un maese de campo que era como el jefe militar, porque esto era el destacamento de frontera. Y empieza a ver, bueno, ya lo de los impuestos había generado unos descontentos, venía así el ánimo medio caldeado a nivel general. Pero acá particularmente hay problemas cuando quieren cambiar en 1773 el cura de San Javier. Se había creado el curato de San Javier y este jefe militar que se llamaba Izaza, ¿sí?, el maese de campo, estaba en contra del nuevo cura que venía. Eran internas con la iglesia y Claro. los puestos de poder por la expulsión de los jesuitas y cuestiones de esas. No importan. Lo que importa es que Izaza les empieza a decir a los vecinos, les empieza a hablar de ciertas tradiciones españolas donde la voz del común o los comuneros podían reclamar ante el gobierno determinadas medidas. Se podían organizar como la voz del común, como la voz del común, como los comuneros, se empiezan a organizar. Como de Córdoba no dan bolilla y mandan el cura nuevo, lo rechazan y secuestran al cura anterior. Es muy buena. O sea, De comunero pasaron. el comunero viene del común. Viene del común. ¿Y viene de que cuando ellos después, en medio de este conflicto, firman un pacto con el Cabildo de Córdoba, una de las cosas que le piden es que no se reconozca a nadie como líder, sino que se reconozca el común. Y en general firman sus demandas como la voz del común. Siempre están, y esto explícitamente en las negociaciones, pidiendo de que no se identifiquen individualidades, que Muy ellos bueno. son la voz del común, Muy bueno. son todos. Y son paisanos desde esta zona, o sea, lo que sería de San Javier hasta Pocho. Ajá. Bueno, el cura se escapa y pasa el conflicto, llega el cura nuevo, lo recibe, se empiezan a llevar bien, porque esto es una cuestión más interna entre los españoles y eso. Pero es bueno, este comandante Izaza en un momento, como era un destacamento de frontera y los hombres estaban obligados a cumplir con la milicia, les vende unas armas que les cobra pero no les entrega. Esto es en nombre del Estado. Pero en general estos negocios se hacían en forma personal. Claro. Ujú. Se las cobró y nunca les entregó las armas.
habíamos dicho que la frontera con el indio empezaba a ponerse un poco más caldeada porque había habido algunos ataques y había sucedido de que se habían hecho algunos traslados forzosos de población del norte de Córdoba a la frontera sur. Porque primero mandaban a los hombres y después caía el ejército, o sea, los militares españoles y juntaban a la familia y la llevaban con carretes que se instalen allá. Esto era monarquía, acá no se discutía, no había derechos, nada. Te sacan de un lugar y Monarquía chao. absoluta. Entonces, en un momento, en abril del 74, Izaza los convoca a los hombres a la Pampa de Pocho para armar una patrulla para ir a recorrer el sur de la frontera, que eso le habían mandado desde Córdoba. Ajá. Ahí empiezan a sospechar, ya había, o sea, el tipo también era bastante bravo, Izaza, había estado en cuestiones de castigo físico, era bastante despótico en su manejo del valle. Y acá los paisanos se juntaron y dijeron, primero nos mandan a nosotros y después Tordesillas, que es el juez de paz, va a arrear a las familias. Entonces, toman prisioneros a Izaza y a Tordesillas, al juez de paz, a los dos, y se alzan en armas. O sea, organizados. Organizados. O sea, organizado. Hubo una jabonera de Vieites, ahí hubo instancias de mira, preparación. Se conoce algunos apellidos Y hay de algo que llama los mucho la comuneros. atención, esto lo trabajó, bueno, esto estuvo casi desaparecido hasta que en la década del 70, Barloneau Imposti, bueno, primero en la década del 50 lo rescata en un libro de historia de Tras la Sierra, y después en la del 70 lo publica en una revista nacional que es Todo es Historia, la de Félix Luna, y ahí empieza a conocerse un poquito más. Pero bueno, Ana Inés Punta, que es otra que después lo retoma y lo estudia, y se llama la atención las misivas escritas, o sea, el nivel de alfabetización que había en la zona. Claro. Porque todo esto fue a caballo y por papelitos. Y en ese momento, a ver, tener caballo ya era... Tenías que tener mucho poder, ¿o no? Bueno, por eso también se discute quiénes fueron estos comuneros. Claro. Pero aparentemente tampoco fueron los grandes estancieros, si bien había algunos metidos ahí, incluso Bernabé Moreno, el cura este que habían rechazado, bueno, ahora aparece del lado de los comuneros, ayudándolos en las negociaciones con el cabildo. ¿A quién secuestran entonces? Al cura. No, al juez de paz. Al juez de paz y al coso. Y al maese de campo, al jefe de la guarnición local, digamos. El que se quería hacer el gobernador, ponele, qué Y sé él es yo. que gobernaba el valle. Entonces, a partir de ahí, bueno, empieza toda una cuestión con Córdoba. ¿Había incluso mujeres ahí también? No se sabe. No aparecen en principio en los escritos, en la documentación. Y estos, por ahí te voy preguntando, porque bueno, no te reinteresás, pero estos comuneros, ¿eran más que los del ejército y todo? ¿O Bueno, ahí viene el tema. Vamos, bueno, ahí vamos a llegar. Pero para que tengamos una idea, por ejemplo, el que estaba al mando de la gente cuando lo toman prisionero Izaza era Cipriano Hurtado, que era de Las Tapias. Ajá. Y después, bueno, justamente, fíjate de dónde viene cierta tradición acá con el tema de San Luis, que le deja el mando a Basilio Quevedo, que era de Ojo de Agua, ahí cerca de Nono, y se va a negociar con San Luis a ver si San Luis nos apoyaba en esta rebelión, nos apoyaban en esta rebelión contra Córdoba. que en San Luis había más comuneros, digamos, No, también? En San Luis estaba la otra administración que dependía de Santiago de Chile. Era Claro. como decir, bueno, si ustedes nos apoyan, nos pasamos para San Luis y... A mí me gustaría como ahí hacer como un punto seguido, repetir algunos nombres propios que mencionaste recién. Cipriano Hurtado, de Cipriano Las Hurtado, Tapias, es vecino de uno Las los Tapias, va a ser personajes. el que encabeza la rebelión en un principio. Y cuando él se va a negociar a San Luis, le pasa el poder a Basilio Quevedo, que va a ser el líder siguiente, más allá de que ellos piden de que no haya identificados Con nombres nombres propios. individuales por el tema de la represión, ¿no? Claro. Y por el tema de hacerse cargo entre todos. La cuestión es que Córdoba manda, o sea, el Cabildo de Córdoba manda una delegación al mando de un tal Ordóñez a reprimir. Y cuando llega este hombre acá con 50 soldados, se da cuenta que tiene a 200 tipos alzados en armas y con caballos. Ah, bueno, estaban reorganizados. Cruzan, por eso el Pacto de los Chañares se lo reivindica. Esto vamos a tener una discusión historiográfica con los compañeros de Pocho, que la reivindican como la rebelión pochana o como Sí. el levantamiento de Pocho, lo podrán escuchar por ahí, porque ahora se está dando cada vez más difusión y está buenísimo. Y en realidad se firma en la iglesia de Pocho
porque Córdoba cruza por el camino de los gigantes, digamos, el camino más usado en ese momento, le quedaba justo al frente y se firma ahí, pero es toda la región que está involucrada en esto, que los pueblos en ese momento eran Pocho y San Javier. Claro. El resto eran todos parajes. Las tapias existían, las tapias Ojo de Agua, las Incluido chapas, los Nono. molles, incluido Nono. Las Bueno, rosas. Las rosas. No sé, no recuerdo ¿Cómo se cuál fue su llamaba? participación en esta rebelión. Si se metió la comunidad indígena o no, no estoy seguro. Ajá. Habría que revisar esa parte y ver si hay algún documento. Lo otro que me llama la atención siempre es el tema de las distancias. Pocho y San Javier quedan muy lejos en términos de Totalmente. distancia, ¿no? Y al mismo tiempo, en términos de proceso de tiempos, la rebelión de las comunidades, en tiempo, ¿cuánto duró? ¿Cómo? Se extendió más o menos a lo largo de un mes y algo en este sentido. Cuando llega este hombre, o sea, comienza a principios de abril, no me acuerdo si fue poner el 3, 4, 5 de abril, que toman prisioneros a estos tipos, que después incluso se escapan, pero ya había mandado Córdoba a su delegado. Y se instala en Pocho y empieza a negociar con los comuneros, ahí aparecen, porque están todos las actas del juicio, ahí aparecen algunas demandas por el tema de los impuestos estos, del estanco del tabaco. Por ahí esta región ya era productora de tabaco en ese momento, porque por ahí hay una cuestión con respecto al estanco del tabaco, habría que indagar un poco más, ¿no es cierto? Y finalmente, el 28 de abril, que ahí este 28 de abril se cumplen 250 años, se firma el Pacto de los Chañares, que es un pacto de los paisanos, de la voz del común, de los comuneros, con el Cabildo de Córdoba, con varios puntos, ¿no es cierto? Por un lado, que se les entreguen las armas que les habían cobrado, que Izaza no vuelva y no sea más gobernante. Pero hay un punto en particular, que es el punto 3, me parece, del pacto, que pide que ningún europeo gobierne más este valle. Muy buena. Y el punto 4 es elegir ellos a sus propias autoridades y lo proponían a Basilio Quevedo, a su líder. Ah, pensé que ibas a decir Cipriano. Ah. No, Cipriano o no volvió o volvió y quedó en un segundo plano porque no aparece más en los documentos. Incluso yo no sé si él va preso en Córdoba. Porque Perdón, no, en el acuerdo entonces con el Cabildo, que no gobierne ningún español Ujú. y ver de elegir sus propias autoridades. y ver de elegir sus propias autoridades ¿Y? y que les entreguen las armas que habían pagado, que no haya traslados Es también. un pre-revolución de mayo. Claro, la diferencia entre la rebelión y la revolución es que la rebelión no tiene pensado tomar el poder ni medidas en función de eso, mientras que la revolución en Sí. general tiene una idea de gobierno y es la búsqueda de la toma de poder. Acá directamente fue que no venga ningún español, pero no fue ir a tomar el cabildo y disponer nuevas medidas. Igual todavía convengamos que era chico todo, digamos. Está bien, ¿Todavía digo, no había estado la revolución en Buenos Aires o si ya estaba todo ahí caldeándose? No, todavía no había sido ni siquiera los levantamientos Claro. de Tupac Amaru, pero sí hay toda una tradición de levantamiento después. Pasa que este es uno de los primeros de los comuneros. Los comuneros de Nueva Granada, de Colombia, se levantan en 1780 por todos estos cambios económicos y políticos que estaban haciendo. Pero este es un antecedente bastante importante. Pero el tema es ese, no tenían pensado un plan de gobierno. Igual por Como lo sí que... la Revolución de Mayo, sí y- la primera junta, o sea, fue de poner al virrey para generar un órgano. Claro, acá se planteó más como una Más resistencia que como... Mira, otro ejemplo de rebelión Pero más pará, cercano. porque si él dice que fue Quevedo, entonces Quevedo ya la tenía recocinada. Era él el que estaba Mira. tratando No. de sacar a todo para... O representando a todos. ¿Y ¿Qué? quién estaba atrás de Quevedo? que en Y definitiva. bueno, Bartolomé Moreno, el cura de San Javier, es uno. Y un Olmedo también aparece ahí, que era un estanciero de la zona. O sea que la iglesia, digamos, era como que tenía el poder, era La iglesia como- también estaba partida desde que habían expulsado a los jesuitas unos años antes, 6, 7 años antes, y por eso había resistido. Habían expulsado a los jesuitas. Habían expulsado a los jesuitas. Los jesuitas acá en Córdoba eran muy importantes. Claro. De hecho, ahí en el camino de, ¿cómo es que se llama? En los túneles. Ahí, Ajá. ahí hay una, al principio, a la entrada, ¿viste? No Sí. sé si fuiste, que está Sí, la, sí, pero no una sé de las ruinas jesuitas, de acá detrás la sierra. Ahí qué. hay ¿En el como... camino de los túneles? Claro. ¿La iglesia de las Palmas?
No sé cómo era, pero sí sé ahí que O sea, más cuentan. para el otro lado está la estancia de la Candelaria. Bueno, por ahí Sí. cerca, ¿no? Hay ruinas ahí Sí, que se pueden ir a visitar. sí, o sea, más que ruinas, está en funcionamiento no como estancia, pero sí como centro turístico La La Candelaria. Ahí Candelaria. está, Se eso. vas hasta la higuera y de ahí tomás para el este. Estaban por esa zona Volviendo, también los jesuitas. volviendo para este lado. Por todo Córdoba estaban los jesuitas. Es más, perdón, la estancia de Altagracia llegaba hasta lo que es actualmente Mina Clavero y la estancia de San Ignacio llegaba hasta lo que es actualmente Yacanto. Ella acá. Bárbaro. Exacto, cruzaban toda la sierra. Estaban por todos lados. Pasa que nosotros estábamos del otro lado de los cascos de estancia, como siempre. Seguimos Claro. estando del otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le ponen las condiciones. Le ¿Y ponen qué? las ¿El Cabildo qué condiciones, dice? Córdoba firma, cuando vuelve lo este firma. representante, sí, primero le dan una reprimenda y después desconocen el pacto y acto seguido mandan a los ejércitos. Claro. Los paisanos le pegan como una esquivada y por distintos senderos cruzan las sierras para ir a parlamentar con el Cabildo a Córdoba, pero se van desgranando en el camino, se dan cuenta que la cuestión viene muy salada, los terminan frenando como en Copina, eran ahí cerca de 200 quedaban. Y bueno, les sacan todas las armas, ahí hay una requisa donde hay solamente 4 armas de fuego, el resto son todas lanzas y cuchillos. Había 2 rifles, rifles no sé qué arma de ese momento, si arcabuces o qué. Y nada, terminan avanzando. Carabina, solamente no, los no sé, líderes. digo yo, carabina. No, No sé, tampoco. tampoco. No sé. Armas. Terminan avanzando los líderes, son unas 16 personas custodiados por el ejército y los agarra el cabildo, les hace un juicio y van presos Chau, picho. durante años. Algunos menos pena. Quevedo va a pasar muchos años en la cárcel, no sé exactamente cuántos, y finalmente va a terminar sacándolo el papá de Dalmacio Vélez Arfiel, el doctor Ajá. Vélez. Va a ser su defensor, pero bueno, ya cuando estaba También todo de Córdoba. desarticulado. Acá vuelve Izaza, lo vuelven a poner de jefe militar y lleva adelante una represión y con represalia, digamos. Más que Exacto. represión, la represalia por lo que le habían hecho Claro. con varios paisanos y familias de la zona. ¿El acercamiento con San Luis terminó en algo en algún Terminó en momento? nada. No terminó en nada. No terminó en nada. La Cámara de Representantes en Estados Unidos también se llama Cámara de los Comunes. Sí. Mencionaste Colombia también y acá, y mencionaste que había un cura que trajo como esta idea de Europa. Sí, es que en realidad hay una vieja tradición donde, si bien Dios le da el gobierno a la nobleza, en el fondo reside en la organización básica de la gente del pueblo. Lo mismo Fuenteovejuna que relata Claro. en España. ¿Sí? Entonces, en determinados momentos, cuando se considera que el gobierno es injusto, se pueden organizar en contra de eso. Por eso, por ejemplo, lo de Tupac Amaru fue una rebelión también y no una revolución. Tupac Amaru no quería armar un gobierno propio, sino quería que sacaran al virrey y las medidas que estaban tomando, negociar con el gobierno de España las medidas que estaban tomando en representación de la gente de acá. Claro. Pero no independizar Perú. Esa es la diferencia entre rebelión y la revolución. La revolución busca ejercer un gobierno. Y qué lástima, ¿no? Que no se le planteó la revolución, ¿no? Algo se planteó después. Sí, unos bueno, años muy después. Claro, después, unos pero años después. No, tampoco tanto, 10, 15 años Pero después. incluso, bueno, o sea, vos tenés la vieron. 1776 acá, 1774 acá, 1780 en Colombia, 1781-82 en Perú y en Bolivia, Claro. y levantamiento en 1809. Hay toda una serie de antecedentes que la historia centralista de Buenos Aires, la historia que se escribe como historia nacional, fue ninguneando o invisibilizando como este caso. Esto a partir de que lo saca Barrio Nuevo Imposti, que es lo primero que se conoce, digamos, de relevamiento de fuentes. Después lo toman en Espunta. ¿El historiador ahí. cuál es? ¿Barrio Víctor Nuevo? Barrio Nuevo Imposti. Él Imposti. tiene una historia detrás la sierra que es una obra de referencia fundamental para el que le interesa. Mirá vos. ¿Cómo se consigue el libro de Barrio Nuevo Imposto? Bueno, se consigue uno que es el de Historia de Villa Dolores, que es la Junta Municipal de Historia
de Villa Dolores, digamos, yo formo parte de la Junta. Ajá. Hicimos una reedición hace unos años atrás, creo que en el 2019. Eso lo tiene la Junta para vender y hay en algunas librerías de Villa Dolores distribuidos. ¿La Junta dónde funciona? La Junta funciona en la Casa de la Cultura al frente de la Plaza Mitre. Ujú. Y bueno, desde ahí llevamos adelante distintas cuestiones. Este año, por ejemplo, se va a hacer las terceras jornadas de Historia Tras la Sierra. Ya voy a venir a pasar el chivo cuando esté Muy un bueno, poquito más sí, armado. Esto claro. va a ser más o menos para fines de agosto, principios de septiembre. Estamos en la elaboración. Van a ser las cuartas jornadas. Esto se viene haciendo sistemáticamente cada 3 años. Y ahí me quiero meter un ratito. Por supuesto. Dijiste Historia de Tras la Sierra y quería ver cómo encaraba la pregunta porque tiene mucho más de generalista y filosófico también, pero una mirada tuya de conocer la historia porque cuando vos terminás de contar esta rebelión de los comuneros, termina siendo la historia de una gran derrota, en definitiva, ¿no? De cierta idea de comunidad que termina totalmente desmembrada. Y uno, revisando lo poquito que conoce de la historia de Tras la Sierra, ha venido como enfrentando todo el tiempo como una serie de derrotas de ciertos intentos. De hecho, la disputa de estas tierras entre el gobierno de San Luis y el de Córdoba, ¿se puede leer así como esta parte del mundo como un lugar que ha intentado y ha perdido? No, creo. A ver, pasa que vamos a lo mismo que decíamos hace un rato. Hay una historia oficialista y centralista, pero vamos a ver que minuciosamente encontramos en la mayoría de localidades y lugares estas pequeñas rebeliones, discusiones contra la autoridad, contra el poder, por determinadas cuestiones. No va a ser la única de ese momento, como te decía. Pasa que después todo eso se va tapando y no las conocemos. Con lo cual no es una particularidad de nuestra región, sino que me parece que tiene que ver con una forma en que la sociedad se desenvuelve muchas veces a través del conflicto, cuando los límites que impone el poder se vuelven odiosos, ¿sí? Pero por otro lado, si vos ves que sistemáticamente se vuelven a levantar, se vuelven a levantar, se vuelven a levantar, es porque todavía no están derrotados, no estamos derrotados. Faltará para otro levantamiento, no se darán las condiciones todavía, pero si bien en el momento controlan la cuestión, no la pueden apagar definitivamente. Quiere decir que el Quevedo todavía está vivo. Y Porque... bueno, en esta cuestión de, bueno, acá quiero No, por eso reconocer, decía, los pueblos originarios amontonados en un lugarcito ahí, como también la creación del dique como un lugar ahí donde también fue una cosa que pasó al costado del camino de los que habitaban este lugar, todo esto de la rebelión de los comuneros también, digo, como esa sensación de... Pucha. hay una tradición de los estados de ir avanzando, bueno, esto parece mi ley, ¿no es cierto? Pero hay una tradición de los estados de ir avanzando sobre la población en general. De eso viven los sectores privilegiados, ¿sí? Que no solamente la casta, también entran los empresarios y sobre todo los jueces, ¿no es cierto? Que bueno, sus sueldos, sus altos sueldos, es cierto, salen de la expoliación del trabajo de la mayoría de la población, pero esto desde el Inca en adelante. Sí. El Inca, con el Inca el Estado se ocupaba por completo de la manutención de las viudas y de los huérfanos, ¿no es cierto? El problema nuestro ahora es que el Estado no se estaría haciendo cargo de un montón de cosas que debería hacerse cargo. El Estado Inca repartía comida donde había malas cosechas, digamos, había otra preocupación social. Hemos tenido momentos de mayor demanda y preocupación social, momentos de mayor expoliación y egoísmo desde los sectores dominantes. En esos momentos es donde empiezan las rebeliones. ¿Por qué en el siglo XVIII esta y otras rebeliones? Porque después de la conquista, como habíamos dicho, que se habían ido heredando el poder, los hijos de los conquistadores generaron un sistema económico a nivel interno donde España casi no se metía, salvo en lo que exportabas, que era la plata. Obvio. El resto se movía acá libremente y nadie pagaba impuestos. Cuando llegan los Borbones, que una de las intenciones es empezar a recaudar de las colonias, por eso generan nuevos impuestos y cuando se dan cuenta de que en realidad los criollos no le daban bolilla
había dichos como, por ejemplo, la ley se cumple pero no se acata, el rey reina pero no gobierna, ¿no es cierto? Bueno, entonces listo, los vamos corriendo y vamos mandando gente de nuestra confianza que controlen lo que se mueve y lo que pagan. Y ahí, pum, otra rebelión. Entonces, bueno. O sea que sintetizando todo, falta un rebelde, unos rebeldes para... Falta un rebelde, falta la verdadera incomodidad y la sensación de sojuzgación de los derechos. Falta un Isaza que después lo terminaron metiendo, o sea, aprisionando a él, pero en realidad él fue el que les empezó a meter la idea de los comunes, un marco teórico, no académico ni científico, pero sí un marco de ideas que te permita visualizar dónde está el opresor y cómo oponerte a eso. Y para cerrar, la región entonces es Pocho, San Alberto y San Javier. Eso era el viejo curato de Tras la Sierra. Y esto es a esta región llega Brochero. Sí, pero mucho después. Claro, por eso, pero a esta región en donde ya había pasado una rebelión, ya había estado sí, exactamente, ahí llega Brochero, primero a San Pedro y después a la Villa del Tránsito. Me imagino todas estas bueno, ahora tenemos rutas, ¿no? Está todo señalizado, pero me imagino a caballo en ese momento, ¿no? En decir que el comunero tal le avise al otro comunero que estaba allá en Pocho, de San Javier, digo, cómo llevar el papelito. Entonces, mientras el Nico iba contando la historia... Para mí los días eran más largos también. No puede ser que los días hayan sido igual de cortos, igual que ahora. Tienen que ser días más largos. O hacían mucho más que nosotros. A los 30 años, a los 40 años no hemos hecho nada todavía. Estos tipos ya habían hecho una rebelión. Ya se murieron, tenían 20 años, ya habían hecho todo y se habían muerto a los 22 años. 31 llegaban a los 40. Cipriano Hurtado. ¿Cuánto? ¿Cómo? 31 años tenía Cipriano Hurtado, el ¿Ves? paisano de las tapias que nació todo esto. Impresionante. Capaz que a los 50 ya estaban muertos. Claro. Es que eso es lo que estamos diciendo con el Pachi. Claro, hacían mucho más que nosotros. Eran mucho más productivos, seriamente. No, bueno, al contrario. ¿No? Hay un par de líneas históricas que te dicen que en realidad el camino de la humanidad fue un camino hacia cada vez más trabajo. Los cazadores recolectores por ahí laburaban un par de días cazando y después estaban varios días sin hacer nada, disfrutando de eso hasta que se le acababa la comida y volvían. Los agricultores laburaban en función del horario del sol y en invierno, bueno, tenés menos horas de luz. Desde el invento de la fábrica y el reloj y la modernidad, estamos laburando 12, 14 horas. Desde el César entonces, ¿no? Ningún desde ahí que te pone el... No, desde Inglaterra, desde la fábrica, desde el capitalismo y la modernidad. Y sí. La revolución industrial. Y desde la revolución industrial. Bueno, pero mucho antes también. Ningún laburaba como laburamos nosotros, ni mucho menos un cazador-recolector. O sea, nos daría envidia. No tanto de trabajo, sino por hacer historia. Pensaba en eso del lugar que han ocupado. Para mí era como que iban frenaban en los muelles, pasaban la tarde y de ahí seguían. No, pero a ver, piensen que no es que te tenés que ir de San Javier a Pocho a caballo porque no tenés nada. Hay un montón de pueblos donde las cosas van de boca en boca de vecino a vecino. Hacían la posta a posta. Claro, los movimientos son muchos más cortos internos. Capaz que los principales líderes habrán tenido conexiones más fáciles, pero tampoco había tanta población porque los pueblos no eran pueblos, sino que imagínense el paisaje, todas pequeñas caserío, era así, caserío. Pero no con cuadras y casas, sino con espacios de 1 a 2 hectáreas y ahí tenías tu casa. Un caminito a 200 metros, otra casa, a 300 metros y cada casa con su terreno de cultivo y el acceso ¿sabes qué más lejos también? Uno dice, pero hay que ver. Y mira, lo que yo estuve más o menos investigando, los terrenos más grandes llegaban a 8 hectáreas. Hace 100 años atrás. Mira. Y ahí tenían animales y cultivaban, o sea, laburaban. Sí, exactamente. No ponían cabañas, no habían cabañas, ¿no? En ese momento. No todavía. El licenciado Nicolás de Bernardi es el que acabamos de escuchar recién. Genial, como siempre, Nico. Sí. Muchas gracias por estar acá. Un placerazo enorme, como siempre. ¿Hay lugar para los comunes, en esta temporada?
Sí, pero es más difícil encontrar ese lugar. En aquel momento era físico y se mandaban los papelitos. Ahora está por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales. Es más extraño a mi modo de ver. Muchas gracias. ¿Te imaginas los comuneros mandando un WhatsApp? Che, vamos a salir. Claro, hay algo de eso. José Luis Aguirre, del otro lado, Córdoba Morena, una manera de también escuchar y ayornar este gran momento histórico que nos trae Nicolás de Bernardi. Muchas muy gracias. Bueno, Nico, muy bueno. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena así, raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo. Córdoba morena, Córdoba morena, tunga tunga en las venas, Córdoba morena, afrosambo come chingón sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa Córdoba.